En mayo de 1992, en un pueblo cerca de Moscú, se observó a una mujer llamada Galina arrodillada en la fértil Tierra Negra, detrás de una dacha de madera, plantando patatas de siembra en la tierra. Esta tarea no era un simple pasatiempo, ni estaba destinada únicamente al disfrute del fin de semana. Más bien, servía como una provisión crucial para la temporada de invierno. Su esposo trabajaba como físico en un centro de investigación situado en Moscú. Durante 4 meses, el instituto no le había pagado su salario. Cada mañana, las entradas del centro seguían abriéndose, y el personal con sus batas de laboratorio seguía pasando por ellas. El gobierno simplemente había suspendido sus asignaciones financieras. Durante el período soviético, el área de 600 metros cuadrados detrás de la dacha se había utilizado para cultivar fresas para los nietos y tomates para las ensaladas de verano. Este lugar ofrecía aire fresco, un espacio para cultivar flores, y fue donde su hijo había aprendido por primera vez a atrapar escarabajos en un frasco. Actualmente, Galina estaba plantando patatas en cada surco disponible, arando la tierra a medida que avanzaba. Para mayo de ese año, el rublo que se encontraba en la cartera de su esposo podía adquirir aproximadamente una 25ª parte de los bienes que había comprado en diciembre. El Banco Estatal de Ahorros desembolsaba los depósitos utilizando billetes que se depreciaban en valor más rápidamente de lo que el cajero podía contarlos. Para 1992, una pensión que había sido suficiente para mantener a una familia en 1991, apenas podía comprar una barra de pan y una botella de kéfir. La patata no se ve afectada por el tipo de cambio, simplemente continúa su crecimiento natural. Durante la primavera de 1992, millones de hogares en toda Rusia, incluyendo profesores, ingenieros, capataces de fábrica y maestros de escuela, replicaron las acciones de Galina. Excavaron los parterres situados detrás de sus casas de campo de fin de semana y procedieron a cultivar plantas comestibles. Esta narración relata los acontecimientos que tuvieron lugar en Rusia durante el período comprendido entre 1991 y 1998. La narrativa difundida por la prensa occidental en ese momento describía una historia de reforma, desarrollo del mercado, transición y una dolorosa pero indispensable terapia de choque. Se esperaba que esto resultara en una estructura económica europea típica. Sin embargo, la evidencia histórica revela un resultado diferente. Tras la disolución del sistema soviético, la clase media educada, incluyendo ingenieros, científicos y académicos, los mismos individuos que habían construido la fuerza de la Unión Soviética, lo perdió casi todo. Aquellos que lograron sobrevivir y en algunos casos incluso prosperar, no eran aquellos cuyas paredes exhibían diplomas. Más bien, eran individuos con patatas almacenadas en sus sótanos, dólares escondidos en frascos, manos capaces de reparar un motor averiado y una red de favores que les debían personas a las que habían ayudado a lo largo de sus vidas. Antes de continuar, es importante señalar que esto constituye información histórica, no asesoramiento financiero. Por favor, realice su propia investigación independiente. Transportémonos brevemente a Moscú durante los últimos días de la Unión Soviética. Los estantes de las tiendas estatales habían estado vacíos durante meses antes de que la bandera roja fuera arriada del Kremlin. Un cliente podía pasar 2 horas en la fila solo por una lata de sardinas. Un ama de casa susurraba sobre qué tienda en qué distrito podría tener mantequilla disponible esa tarde. Los cigarrillos se habían transformado en una forma secundaria de moneda, siendo el vodka una tercera. Un visitante extranjero que salía de un hotel con un paquete de Marlboros podía darse un festín como un boyardo durante toda una semana. Antes de que el sistema soviético oficial agotara sus recursos financieros, ya había agotado su suministro de bienes. Para el día de Navidad de 1991, cuando Gorbachov dejó su cargo, el rublo perdía rápidamente su poder adquisitivo. En toda la nación, la moneda guardada se escondía en los colchones. Los supervisores de fábrica comenzaron a compensar a sus empleados con los productos que sus instalaciones fabricaban, como ropa interior, neumáticos de tractor o papel higiénico, ya que estos artículos mantenían su valor, mientras que el rublo no. Por ejemplo, un empleado de una fábrica de camiones de los Urales podría recibir la mitad de su salario en bujías,
y un trabajador de una fábrica de vidrio podría ser pagado con vasos. Estas no eran formas de pago abstractas. Los empleados transportaban estos artículos a los mercados locales, los intercambiaban por productos básicos como pan y leche, y luego llevaban las provisiones a sus hogares. La moneda había dejado de funcionar como dinero. En su lugar, las mercancías habían asumido el papel de moneda. Una nueva administración tomó las riendas en medio de esta caótica situación, y la desintegración se consolidó formalmente con una firma oficial el 3 de diciembre de 1991. Boris Yeltsin autorizó un edicto que desreguló los precios de forma instantánea, en lugar de implementar el cambio de manera gradual o durante un período prolongado. A partir del 2 de enero de 1992, el gobierno dejó de dictar los precios que las tiendas podían fijar para artículos esenciales como pan, leche, carne, botas y jabón. Esta política se aplicó de forma universal y simultánea. Este concepto se originó con Yegor Gaidar, un economista de 35 años, que era tanto nieto de un reconocido escritor infantil soviético como un académico que había estudiado las reformas económicas polacas. Su convicción era que Rusia necesitaba el mismo enfoque que había adoptado Polonia, una ruptura abrupta y decisiva con su sistema económico de planificación centralizada, similar a arrancar una tirita, soportar la incomodidad inmediata y, en última instancia, salir en un estado mejor. Durante el mes inicial, los precios se dispararon un 300%. Para finales del primer trimestre de 1992, los precios se habían disparado a una tasa anual del 1000%. La tasa de inflación oficialmente reportada alcanzó el 2508%. En un solo año, los precios experimentaron un aumento de 26 veces. La contramedida del Banco Central implicó la emisión de rublos adicionales. Las plantas de fabricación no podían compensar a sus empleados, quienes a su vez se encontraron incapaces de cubrir sus costos de alquiler, mientras que los jubilados se quedaron sin los medios para comprar alimentos. Temeroso ante la perspectiva de perder las próximas elecciones, el gobierno permitió que el valor del rublo continuara su descenso. Para julio de 1992, un solo dólar estadounidense equivalía a 125 rublos. Este tipo de cambio pasó a 414 rublos por dólar a principios de 1993, luego a 1.247 en 1994 y aún más a 3.627 a principios de 1995. Este fue un efecto acumulativo. De 1991 a 1995, la tasa de inflación acumulada se disparó al 200.000%. Considere la difícil situación de un ingeniero soviético que había ahorrado diligentemente durante 3 décadas. Un hombre que había cumplido todas las expectativas que su sociedad había depositado en él. Estudió con diligencia, se hizo miembro del instituto e hizo contribuciones al programa espacial. En 1990 depositó 10.000 rublos en la caja de ahorros estatal para su jubilación. Para 1995, esa misma suma, que podría haber comprado un coche, solo era suficiente para comprar La narrativa un kilogramo oficial de salchicha. presentó este resultado como el costo necesario de la transición económica. Sin embargo, los relatos históricos revelan que fue la consecuencia de una elección diferente, la decisión de salvaguardar los intereses del Estado y sus oligarcas, mientras que los ciudadanos promedio que habían ahorrado vieron desaparecer su seguridad financiera. Individuos con información privilegiada lograron conservar sus activos financieros. Sabían qué instituciones bancarias eran fiables, qué activos propiedad del gobierno serían privatizados a costos insignificantes y qué funcionarios autorizarían directivas específicas. En consecuencia, adquirieron plantas industriales, campos petrolíferos, sitios de extracción de níquel y redes de radiodifusión. De 1994 a 1996, un esquema conocido como préstamos por acciones facilitó la transferencia de varias de las corporaciones más importantes de Rusia, incluyendo Norilsk Nickel, Yukos, Sibneft y Lukoil, a propiedad privada por una mera fracción de su valor real de mercado. Un pequeño grupo de financieros proporcionó fondos a un gobierno desesperadamente escaso de efectivo. A cambio,
El gobierno ofreció acciones de empresas estatales como garantía. Al incumplir los préstamos, estos banqueros tomaron posesión de las acciones. Una planta siderúrgica que generaba miles de millones en ingresos anuales fue adquirida por apenas $100 millones. De manera similar, un conglomerado de níquel responsable de una quinta parte de la producción mundial de paladio alcanzó un precio inferior al de una residencia en la ciudad de Nueva York. Lo que ocurrió no fue una transacción de mercado genuina, sino más bien una división de activos. En consecuencia, un pequeño número de individuos amasó una inmensa riqueza, convirtiéndose en multimillonarios. Mientras los activos financieros de 150 millones de individuos yacían en ruinas, el resto de la población se centró simplemente en sobrevivir. En este punto los salarios dejaron de pagarse, incluso para aquellos oficialmente empleados. Oficialmente, o sobre el papel, ingenieros, maestros y mineros de carbón seguían siendo considerados empleados. Aunque seguían presentándose a trabajar, su remuneración les era retenida. A medida que 1998 llegaba a su fin, 2 de cada 3 trabajadores rusos indicaron que se les adeudaban salarios atrasados. En promedio, un empleado afectado tenía registrados casi 5 meses de salarios impagos. Las instituciones educativas funcionaron durante todo un año sin que su personal recibiera salarios. En mayo de 1998, los mineros de carbón de Vorkuta obstruyeron el ferrocarril transiberiano debido a sus salarios impagos. Las instalaciones médicas dependían únicamente de voluntarios no remunerados para sus operaciones. Las instituciones de investigación permanecieron operativas, con las luces encendidas, incluso cuando todos sus científicos no recibieron remuneración durante largos periodos. Un físico nuclear de Dubna, cuyas contribuciones fueron vitales para la construcción de reactores soviéticos, recurrió a conducir un taxi durante las horas nocturnas para mantener a su familia. Una profesora de la Universidad Estatal de Moscú, especializada en literatura clásica, vendió gradualmente su biblioteca personal, volumen por volumen, en los mercados de fin de semana situados en la calle Arbat. Para comprar leche, un exgeneral se desprendió de sus condecoraciones militares. Estos relatos no son exagerados, sino que representan los recuerdos registrados de toda una generación. El aspecto crítico es este. El desastre no se reflejó en las estadísticas oficiales de desempleo. Los individuos seguían figurando en los registros formales de empleo. El gobierno ruso disuadió a las empresas de despedir empleados, ya que el desempleo generalizado implicaría una carga política excesiva. En consecuencia, los empleados conservaron sus designaciones profesionales, pero vieron desaparecer sus ingresos, al menos oficialmente. En realidad, nada había cambiado. La élite educada había sido despojada de todo lo que poseía. El costo en vidas humanas fue inmenso. La esperanza de vida promedio para los hombres rusos disminuyó de 65 años en 1987 a 57 en 1994. Una pérdida de 8 años en menos de una década. Un académico del American Enterprise Institute describió esto como un desastre de magnitud sin precedentes. Durante la década de 1990, 5 millones de hombres rusos perecieron, quienes habrían sobrevivido si las cifras de mortalidad de la era soviética tardía se hubieran mantenido constantes. Esto ocurrió en un período de paz, afectando a 5 millones de individuos. Los suicidios superaron los 40 por cada 100.000 personas. El consumo de alcohol se triplicó y las muertes relacionadas con el corazón entre hombres adultos en la flor de la vida aumentaron drásticamente. Este escenario se repitió en innumerables hogares. Un hombre o bien quedaba desempleado o seguía trabajando sin remuneración o veía desaparecer sus fondos acumulados. Empezó a consumir alcohol, su cónyuge lo abandonó y él falleció. Tal fue el costo de lo que los medios occidentales habían calificado como un cambio esencial. Sin embargo, existe otro aspecto, uno que los relatos históricos a menudo minimizan. Mientras la economía nacional se desmoronaba, un sistema económico diferente aseguró que la población estuviera alimentada. Consideremos la dacha durante el período soviético. El gobierno había asignado modestas parcelas de tierra, específicamente 6 sotkas, o 600 metros cuadrados, aproximadamente una séptima parte de un acre,
a los habitantes de la ciudad para usarlas como escapadas recreativas de fin de semana, adecuadas para cultivar flores y recibir visitas. Alrededor de una cuarta parte de las familias urbanas rusas tenía acceso a una parcela de este tipo para la década de 1980. Tras la devaluación del rublo, estas parcelas de tierra dejaron de ser meros pasatiempos, se transformaron en un medio de subsistencia. A mediados de la década de 1990, los pequeños huertos familiares pertenecientes a rusos tanto rurales como urbanos representaban el 90% de la producción total de patatas de la nación. De estas tierras procedía el 80% de todas las verduras, el 87% de todas las frutas y casi el 60% de toda la carne. Esta nación, la segunda más grande del mundo y una potencia industrial que presumía de una de las estructuras de agricultura colectiva más extensas de la historia, sustentó a su población utilizando solo el 3% de su territorio cultivable. Esto se logró no a través de entregas gubernamentales de grano o grandes empresas agrícolas, sino por familias individuales empuñando palas. Los enormes complejos agrícolas estatales habían fracasado. Los supermercados estaban escasamente abastecidos o eran prohibitivamente caros, incluso cuando estaban llenos, y la moneda nacional, el rublo, había perdido todo su valor. La nación evitó la hambruna. Esto fue porque Galina y otros 35 millones de hogares rusos habían convertido sus jardines de flores en huertos de patatas. Las patatas no entienden de tipos de cambio. El repollo no lee periódicos y la gallina del patio trasero no espera un sueldo. Los hogares que poseían una dacha y varios cientos de metros cuadrados de tierra pudieron autoabastecerse de alimentos. Por el contrario, las familias que carecían de una parcela así se vieron obligadas a comprar provisiones con dinero que rápidamente perdió su valor. Un hallazgo de investigación significativo, aunque a menudo pasado por alto, revela que el gobierno soviético había permitido exclusivamente el cultivo en dachas en terrenos improductivos, como pendientes, zonas pedregosas y parcelas consideradas inadecuadas por las granjas colectivas. A pesar de estar situadas en los suelos más pobres del país, estas dachas produjeron una proporción impresionante del suministro de alimentos de Rusia. Esta producción se realizó sin la ayuda de fertilizantes químicos, tractores o cualquiera de los equipos considerados vitales por las empresas agrícolas estatales. Solo participaron familias equipadas con palas y semillas conservadas de la cosecha del año anterior. Además, en la dacha ocurrió un fenómeno adicional, uno que no se reflejaba en los datos agrícolas. La parcela de tierra se convirtió en el punto focal para la familia extendida, incluyendo a una abuela cuya pensión había cesado. Incluso un nieto desempleado aún podía cultivar los bancales y criar tomates. Un vecino cuya valla estaba dañada podría intercambiar una tarde de trabajo por un saco de cebollas. La dacha proporcionaba sustento a las personas de doble manera. Producía alimentos y al mismo tiempo fomentaba un sentido de propósito. Un hombre desempleado que aún podía llevar provisiones de la dacha a casa para su cónyuge e hijos mantenía su autoestima. En contraste, un hombre que permanecía solitario en un apartamento vacío no conservaba esta dignidad. Esto representó la solución efectiva inicial, no una herramienta monetaria, sino más bien una patata y un motivo convincente para empezar el día. El factor subsiguiente fue el comercio. Para 1993, Moscú estaba inundada de ingenieros desempleados. Al mismo tiempo, la ciudad también estaba repleta de vehículos de Japón. Aunque la Unión Soviética había limitado previamente las importaciones, la apertura de sus fronteras provocó una avalancha de Toyotas y Nissans de segunda mano en Vladivostok y Nakhodka. Transportados desde desguaces japoneses, estos vehículos recorrieron el sistema ferroviario ruso y se hicieron omnipresentes en las arterias principales de cada ciudad. Estos vehículos fallaban con frecuencia, ya que su construcción estaba adaptada para las carreteras, el clima y el combustible japoneses, en lugar de las desafiantes carreteras rusas, los duros inviernos y los tipos de combustible específicos. La capacidad de reparar uno de estos vehículos confería instantáneamente un valor significativo a su poseedor. Un mecánico automotriz, antes empleado en un taller estatal, ahora trabajaba de forma independiente. Su remuneración se recibía en moneda
y a veces en bienes como vodka o leña. Mientras que las ecuaciones de un físico no ofrecían medios para pagar una hipoteca, un mecánico podía pagar la suya mediante el uso de sus herramientas. Este principio se extendía igualmente a trabajadores de oficios como fontaneros, electricistas, soldadores y techadores. Aquellos capaces de realizar tareas tangibles con sus manos acumulaban una riqueza considerable, superando la situación financiera de sus antiguos compañeros de clase. Una narrativa recurrente en las memorias de los rusos comunes de este periodo relata el encuentro de un graduado universitario con un viejo amigo de la escuela. El graduado, con 3 títulos, no ha comido carne en un mes. El amigo de la escuela, que abandonó los estudios después del 10º grado para aprender a soldar, lleva botas nuevas. El graduado es educado. El amigo de la escuela le ofrece invitarle a almorzar. Un doctorado era meramente teórico. Un certificado de soldador era un medio de vida. Esta era la cruda verdad de la Rusia de los años 90. El sistema educativo soviético había preparado a toda una generación para un mundo que ya no existía. Los físicos de plasma se habían formado para reactores de fusión, pero el Estado ya no los financiaba. Los ingenieros aeroespaciales se habían formado para diseñar misiles, pero el Estado ya no los construía. Los directores de orquesta se habían formado para dirigir orquestas que ya no atraían a un público que pudiera pagar las entradas. Los trabajadores de oficios, sin embargo, se habían formado para arreglar cosas, y las cosas seguían rompiéndose. Una implicación más profunda aquí es que una habilidad especializada solo conserva su valor si el sistema específico que la demanda sigue funcionando. Una habilidad generalista, una que resuelve problemas comunes a cada hogar, pequeña empresa y taller, mantiene su valor a través de diferentes sistemas. Una tubería rota es una tubería rota en cualquier modelo económico. Un invierno frío es un invierno frío bajo cualquier régimen. Fontaneros, instaladores de estufas y electricistas sobrevivieron porque los problemas que abordaban no desaparecieron con la Unión Soviética. Esto representaba la segunda estrategia efectiva, los oficios cualificados, un trabajo que no podía ser subcontratado ni quedar obsoleto. Debido a su carácter intrínsecamente local, surgió un fenómeno distinto y paralelo que merecía su propia denominación específica. El término chelnoki deriva de chelnok, que significa una lanzadera de tejedor que se mueve repetidamente a través de un telar. A lo largo de 1992 y 1993, los chelniki eran millones de rusos que cruzaban repetidamente las fronteras internacionales transportando bolsas de plástico baratas cargadas de mercancías. A Turquía por chaquetas de cuero y toallas, a Polonia por jabón y cosméticos, a China para los del lejano oriente por ropa y herramientas, y a Finlandia por café y chocolate. Adquirían mercancías a un precio y luego las revendían a otro en los mercados improvisados al aire libre que surgieron en todas las ciudades rusas. Una parte considerable de los chelnoki estaba formada por mujeres, maestras de escuela cuyos salarios se habían interrumpido, bibliotecarias de bibliotecas cerradas e ingenieras de instalaciones de defensa que ya no tenían contratos. Cruzaban la frontera llevando una cantidad de rublos comparable a una pensión, que habían sido convertidos en dólares. Después de llenar una bolsa de plástico roja y azul con mercancía, regresaban a casa en avión o tren para pasar 4 horas seguidas vendiendo vaqueros en un mercado cubierto de nieve. Esta actividad no era glamurosa, era físicamente agotadora y frecuentemente peligrosa. Mujeres, algunas de las cuales poseían doctorados, estaban de pie en la nieve, regateando el precio de un suéter. En la era soviética habrían sido tildadas de especuladoras y se habrían enfrentado al encarcelamiento por las mismas acciones que ahora realizaban. Soportaron la humillación para proporcionar sustento a sus hijos. Los chelnoki fueron los individuos que impulsaron la Rusia de los años 90. A mediados de la década, los mercados al aire libre que abastecían habían crecido significativamente. Anualmente el mercado Cherkizovsky de Moscú, junto con docenas de otros más pequeños en cada ciudad, movía decenas de miles de millones de dólares en comercio. No eran inversores financieros. En cambio,
Eran maestros de escuela que llevaban maletas. El principio subyacente, ejemplificado por el chelnik, al igual que el del mecánico de automóviles, es que cuando la economía oficial flaquea, la supervivencia depende de individuos capaces de realizar tareas prácticas. Hoy un cliente podría comprar un billete de avión, una maleta, 12 horas de esfuerzo, una modesta ganancia por un suéter o las botas que usará para el viernes. Este no era un empleo prestigioso. Era un trabajo esencial para la supervivencia, lo que llevó a millones de rusos educados a superar su orgullo y dedicarse a ello. El dólar constituyó el tercer factor efectivo. Sin embargo, antes del predominio del dólar, existió una importante fase de transición que merece ser comprendida. A mediados de los años 90, la economía rusa no solo hizo la transición del uso de rublos a dólares. En el transcurso de varios años, la moneda misma casi desapareció. En Rusia, para 1998, más del 50% de todos los intercambios industriales se realizaban sin el uso de moneda. Los fabricantes compensaban a sus proveedores con productos terminados. A su vez, los proveedores remuneraban a sus empleados utilizando esos mismos artículos. Las autoridades locales recibían contribuciones fiscales en forma de electricidad, barras de acero o componentes para tractores. En 1997, menos del 60% de los impuestos federales recaudados se recibieron en moneda real. El resto se saldó mediante acuerdos compensatorios. Mientras los economistas llamaron a esto desmonetización, en la práctica se parecía a una nación que había regresado a un sistema de trueque medieval. Una acería utilizaba vigas para compensar a una mina de carbón. Posteriormente, la mina de carbón remuneraba a una central eléctrica con carbón. Los trabajadores de la central eléctrica recibían el pago en forma de vales de kilovatio hora, que eran canjeables por alimentos a un precio reducido. En tiendas específicas, cada transacción implicaba una reducción de valor. Cada intercambio resultaba en una ligera depreciación. Sin embargo, debido a la extrema escasez de efectivo y la falta de fiabilidad del rublo, los individuos optaron por la reducción de valor en lugar del riesgo inherente. Este era el contexto en el que el dólar cobraba importancia. A mediados de la década de 1990, la mayor cantidad de moneda estadounidense fuera de los Estados Unidos estaba en manos de los rusos de a pie. El Tesoro de Estados Unidos estimó que los rusos guardaban entre 40 y 50.000 millones de dólares en efectivo, escondidos en botes de galletas, debajo de colchones, en cajas de zapatos y al fondo de los armarios. Esto ascendía a entre 40 y 50.000 millones en moneda física, no en cuentas bancarias, sino en billetes. Al ganar un poco de dinero extra, la primera acción de un ruso era buscar un kiosco y convertirlo en dólares, no para depósitos bancarios, sino para guardarlo personalmente, en su propia posesión. Los bancos tenían el poder de congelar depósitos, el gobierno podía devaluar el rublo y la inflación era capaz de consumir los ahorros de uno en apenas una semana. Un billete de $100 guardado en una lata de café mantenía su valor como un billete de $100. Entonces llegó agosto de 1998. Durante aproximadamente un año antes de esto, las circunstancias parecían haberse estabilizado. El rublo había mantenido una tasa de aproximadamente 6 por dólar durante casi 12 meses. La inflación había bajado a cifras de 2 dígitos. En Moscú, una incipiente clase media había comenzado a surgir, compuesta por jóvenes profesionales empleados en bancos, consultoras y periódicos. Habían dejado de guardar dólares debajo de sus colchones. En cambio, comenzaron a depositar rublos en bancos comerciales de reciente creación. Habían empezado a creer que el periodo más difícil había terminado. El gobierno incumplió el pago de su deuda interna el 17 de agosto de 1998. El Banco Central cesó sus esfuerzos para defender el rublo. En un lapso de 3 semanas, el tipo de cambio se desplomó de 6 rublos por dólar a 21. Los bancos cerraron posteriormente sus operaciones. Cuando los titulares de las cuentas regresaron 6 semanas después, se encontraron incapaces de acceder a sus fondos. Recuperaron rublos que se habían depreciado a la mitad de su valor original. Los depósitos en moneda extranjera, específicamente los dólares que la gente había confiado a los bancos, fueron devueltos por estas instituciones solo después de ser convertidos forzosamente a rublos al tipo de cambio anterior. Un robo invisible. Esto representó una segunda devastación para el ahorrador ruso
en un solo verano. Los jubilados moscovitas se congregaron frente al banco principal, sosteniendo pancartas hechas a mano que decían: «Devuelvan nuestros fondos». Aquellos rusos que habían retirado sus fondos del sistema financiero y adquirido moneda estadounidense tangible permanecieron ilesos. Se dirigieron al puesto del vendedor, cambiaron $100 al tipo de cambio actualizado y pudieron comprar el triple de cantidad en comparación con la semana anterior. Las personas que habían depositado su confianza en la institución financiera sufrieron pérdidas totales en 2 ocasiones. Primero debido a la hiperinflación de 1992 y luego a causa del impago de 1998. En un lapso de 7 años hubo 2 periodos completos de devastación. Esto representa una tendencia recurrente. Los acontecimientos históricos se repiten. Para noviembre de 1923, en la Alemania de Weimar, una mujer cuyos ahorros estaban en marcos de papel descubrió que para adquirir una sola barra de pan necesitaba una carretilla llena de billetes. El residente vecino, habiendo cambiado sus marcos por francos suizos, tierras agrícolas o un alijo de monedas de plata dentro de una caja fuerte, permaneció ileso. Mientras que la unidad monetaria se había vuelto inútil, el activo que conservaba su valor había perdurado. Durante la crisis de Argentina de 2001, las personas que soportaron el corralito mantuvieron dólares estadounidenses físicamente en su poder, en lugar de tenerlos en cuentas bancarias denominadas en dólares. El Estado impuso un congelamiento. Las autoridades transformaron esos haberes en pesos, valorándolos a solo un pequeño porcentaje de su valor real. El papel moneda permaneció como efectivo físico. El proceso subyacente es idéntico. Una vez que el gobierno agota sus fondos, confisca activos de cualquier fuente a la que pueda acceder. Lo que permanece oculto no puede ser confiscado. Una red funcional constituyó el cuarto elemento eficaz. Existe un término ruso, blat. Sus orígenes son anteriores tanto al sistema soviético como al Imperio ruso. Esto se refiere a un acto recíproco de amabilidad entre conocidos. Por ejemplo, un pariente empleado en una lechería que te proporciona mantequilla, un vecino en el servicio postal que te reserva un paquete, o un antiguo compañero de clase en las fuerzas del orden que hace desaparecer una multa de tráfico. Durante la era soviética, la práctica del blat ayudaba a las personas a sortear las escaseces. Durante el colapso social fue fundamental para su supervivencia. El trabajador que había cultivado toda una vida de actos recíprocos pudo salir adelante de la crisis mediante el trueque. Su amigo electricista recableó la casa de campo, recibiendo a cambio un saco de patatas. Su primo, el carnicero, le reservó las mejores porciones de carne. Su nuera, empleada en la policlínica, encontró un médico que examinó a su esposa a conciencia. La moneda había perdido su valor. Sin embargo, la confianza no. Los rusos que habían dedicado sus carreras a ayudar a otros poseían una red de protección. Por el contrario, los rusos cuya utilidad era únicamente para el Estado no poseían nada. Una comprensión más profunda se esconde en la narrativa del blat. Cada sociedad posee una variación de este sistema interconectado. En las zonas rurales de América, esto se manifiesta como la congregación de la Iglesia y el cuerpo de bomberos voluntarios. En Italia, este papel lo cumple la familia extendida. En ciertas regiones africanas, toma la forma del club de ahorro. La manifestación particular varía. El proceso fundamental permanece constante. Cuando la moneda deja de funcionar, los actos recíprocos comienzan. Un individuo que ha realizado 50 pequeños actos de buena voluntad para sus vecinos a lo largo de una década, posee un activo intangible que ningún banco central puede gravar y ningún gobierno puede confiscar. Tal activo proporciona rendimientos en tiempos de crisis y no puede adquirirse en el último momento. Uno no puede, en estado de pánico, entrar en un vecindario desconocido y ganarse una década de buena voluntad. Esta red de asistencia recíproca se desarrolla a lo largo de muchos años, a través de pequeñas acciones que cultivan una reputación que inclina a otros a ayudar. Esto representa la forma más antigua de valor acumulado en la Tierra, y es la que perdura más allá de todos los demás métodos de ahorro. El quinto elemento crucial, y uno que los registros históricos subestiman significativamente, fue el idioma. Una generación de profesionales altamente educados, incluyendo físicos, matemáticos, ingenieros, clasicistas y musicólogos, había sido formada por la Unión Soviética. Aunque la mayoría eran hablantes solo de ruso,
un grupo más pequeño compuesto por educadores de humanidades, expertos en traducción literaria y a veces hijos de diplomáticos, había adquirido dominio del inglés, alemán o francés. A su llegada a Moscú durante 1992 y 1993, las empresas occidentales que buscaban personal local no mostraron interés en el doctorado de un solicitante. Su principal preocupación era su capacidad para comprender un contrato en inglés, responder llamadas telefónicas en inglés y acompañar a un cliente desde el aeropuerto hasta su alojamiento utilizando el inglés. Una persona que anteriormente había enseñado literatura inglesa en un instituto regional de formación de profesores, asumió el puesto de gerente de oficina para una institución bancaria suiza. Un hombre cuyo trabajo implicaba traducir poesía alemana fue nombrado representante en Moscú de una empresa farmacéutica alemana. Un lingüista que había dedicado 2 décadas a investigar los dialectos del Cáucaso fue contratado posteriormente como el principal empleado local en un bufete de abogados occidental. Estos individuos superaban en ingresos a sus colegas que poseían 2 o 3 veces sus credenciales académicas, no por una inteligencia superior, sino porque poseían una clave vital que abría una puerta esencial para la economía emergente. La lección extraída de esta situación no es que las habilidades lingüísticas sean inherentemente mágicas. En medio de un colapso sistémico, el valor de una habilidad particular no se determina por su costo de adquisición, sino por la medida en que los segmentos restantes de la economía la requieren. Mientras que la demanda de publicaciones de física nuclear en ruso había desaparecido, el mercado para un individuo capaz de conectar Moscú y Londres seguía siendo totalmente accesible. Además, para 1993, el segmento superviviente de la economía había adoptado una orientación hacia el exterior. Las oficinas de Moscú fueron ocupadas por bancos alemanes, bufetes de abogados estadounidenses y agencias de consultoría británicas. La economía rusa, que antes se había centrado en el interior, atendiendo a sus propios ministerios, industrias y planes quinquenales, ahora se había reorientado hacia el exterior. Las personas que poseían la capacidad de comunicarse con la comunidad global obtenían una remuneración equivalente a lo que ofrecía el ámbito internacional. Esto representaba el quinto aspecto crucial: una habilidad transferible. ¿Es plausible una situación comparable en Europa o Estados Unidos? La respuesta sincera es que una cierta versión de ella ya está, de hecho, en marcha. El sector manufacturero europeo está perdiendo la ventaja energética que permitía a sus productos competir a nivel mundial. Las empresas químicas en Alemania están cerrando instalaciones y reubicando sus operaciones de fabricación en Estados Unidos o en países asiáticos. Los puestos industriales bien remunerados, de clase media, con derecho a pensión y asalariados, sostenidos por esas fábricas, no volverán a aparecer en su configuración anterior. El Reino Unido ya ha visto desaparecer la mayoría de sus empleos manufactureros, dependiendo durante 2 décadas del sector servicios y de los activos inmobiliarios. Debido a los retrasos acumulados en el mantenimiento, el sector de energía nuclear de Francia está en declive. Toda una generación de jóvenes italianos nunca alcanzará los mismos niveles de ingresos que sus padres en profesiones idénticas. Esta tendencia es inmutable. Las estructuras que alguna vez sustentaron una existencia de clase media, desde el empleo hasta la jubilación y las generaciones posteriores, están disminuyendo. Un empleado administrativo en una gran metrópolis de Europa Occidental, que depende de su fondo de jubilación, salarios y cobertura médica para llegar a la vejez, está haciendo una apuesta. Esta es la misma apuesta que hizo un ingeniero soviético en 1989. La apuesta implica la creencia de que el marco en el que opera seguirá funcionando aproximadamente en su estado actual durante otra década y media. Eso podría ocurrir. Sin embargo, las repercusiones de equivocarse son inmensas. El gasto asociado a la mitigación del riesgo es mínimo. La lección de Rusia no es que la agricultura sea la solución, ni que todos deban aprender a soldar, ni que uno deba retirar todos los fondos del banco inmediatamente y esconder dinero en efectivo en casa. Lo que aprendemos de Rusia es que todo adulto empleado en 1989 creía entender cómo se desarrollarían las siguientes 4 décadas de su existencia. Sin embargo, para 1995,
Casi ninguna de esas predicciones resultó acertada. Aquellos a quienes les fue más exitosamente en 1989 no estaban necesariamente en los puestos más prestigiosos. Más bien, eran individuos que habían cultivado, junto a sus vidas profesionales, un suministro alternativo de alimentos, una forma adicional de dinero, una fuente de ingreso suplementaria y una existencia paralela que no dependía de la perdurabilidad de una única organización. Esto incluía una parcela de tierra que producía alimentos, una posesión tangible e independiente de las instituciones financieras o una habilidad útil por la que el orden global emergente compensaría. También una red de individuos en deuda con ellos, experiencia específica, dominio de otro idioma, una profesión particular o una habilidad de nicho transferible internacionalmente. Estos elementos no son nada inusuales. Ninguno de ellos habría causado impresión en el panel de reclutamiento soviético en 1985. Estos individuos proporcionaban sustento, abrigo y vestimenta a sus familias, a diferencia de la clase profesional acreditada que vendía sus libros en la calle Arbat. El detalle más memorable de mi investigación es este. Las dachas rusas generaban una parte sustancial de los alimentos de la nación, y lo hacían en las tierras más inadecuadas del país, incluyendo laderas que las granjas estatales habían descartado y parcelas rocosas que ningún colectivo se molestaría en cultivar. Esto se logró sin el beneficio de maquinaria, fertilizantes químicos o cualquier tipo de apoyo de las organizaciones que anteriormente habían asumido la responsabilidad de alimentar a la nación. Los instrumentos que rescataron a Rusia durante la década de 1990 fueron aquellos que el Estado soviético había considerado indignos de atención. Una pala, una bomba de agua manual, un recipiente con dinero, un conocido de confianza y una guía de idiomas. Otro punto destacable es este. Casi todas las historias de supervivencia de esa época comienzan con un individuo que, en 1989 o 1990, se negaba rotundamente a aceptar que se avecinaran cambios. Siguieron confiando en el instituto, guardaron sus ahorros en el banco estatal, conservaron sus rublos como rublos y mantuvieron la convicción de que el próximo pago de sueldo se materializaría. Posteriormente, no llegó ni un segundo, ni un tercero. Para 1993, el mundo anterior había desaparecido y no habían creado nada para sustituirlo. Los rusos que se adaptaron más rápidamente fueron aquellos que habían iniciado su adaptación temprano, antes de que fuera esencial y antes de que su necesidad fuera evidente. Aquellos que establecieron un huerto de patatas en 1990, mientras el instituto aún pagaba salarios, obtuvieron una ventaja de un año cuando el instituto interrumpió sus pagos. Las personas que cambiaron sus rublos iniciales por dólares en 1991, cuando el tipo de cambio seguía siendo favorable, lograron conservar sus ahorros. Aquellos que pospusieron la acción hasta que la crisis los engulló por completo, terminaron pagando el precio más alto de la crisis. No hay ventaja en ser el último en adaptarse. Por el contrario, ser algo proactivo a menudo produce beneficios. Mi observación final es esta. El rublo perdió su valor, el Banco Estatal de Ahorros quebró, el instituto dejó de pagar a sus científicos y las operaciones agrícolas colectivas se desmoronaron. El Ejército Rojo liquidó su armamento para su aprovechamiento. En un plazo de 6 años, todas y cada una de las instituciones que habían moldeado la sociedad soviética dejaron de funcionar simultáneamente. Galina, en mayo de 1992, arrodillada en la rica Tierra Negra, no estaba impulsada por la oposición o motivos políticos, sino por un espíritu de autosuficiencia. Ella había reconocido antes que muchos que el sistema podría no perdurar, y así, de una manera modesta, había arrebatado su destino de su control. Esta es la comprensión crítica que la clase profesional no logró captar. No que el sistema estuviera garantizado a colapsar, sino que tenía el potencial de hacerlo. Y cuando esa eventualidad se hizo realidad, su única salvaguarda consistió en todo aquello que habían establecido de forma independiente fuera de su marco. El pasado no ofrece ninguna garantía de que un instrumento específico brindará protección durante el subsiguiente colapso. La única garantía de la historia es que el gobierno será incapaz de rescatarte,
dado que el propio Estado está destinado a fracasar. Lo crucial no es si las organizaciones en las que confías perdurarán, es hasta qué punto tu vida sigue dependiendo de ellas cuando inevitablemente colapsen. Para no perderte el siguiente vídeo, por favor, suscríbete.